Hake se dejó caer en su asiento y cerró los ojos. Había pasado la noche en la oficina, examinando los informes financieros de su cadena de restaurantes. Los números eran prometedores. Por supuesto, había problemas que necesitaban su atención, pero eso era parte del negocio. En general, sus restaurantes estaban floreciendo, lo cual era alentador. Hace años, Hake solo podía soñar con una comida abundante mientras luchaba contra el hambre. Ahora, era rico, con un negocio exitoso y cuentas bancarias sustanciales. Podía permitirse viajar por el mundo, conducir autos de lujo y vestir ropa de diseñador. Sin embargo, los lujos de una vida opulenta no le interesaban. Hake encontraba satisfacción en dar. Disfrutaba utilizando su riqueza para hacer un poco más feliz a los demás. Regularmente donaba fondos para tratamientos médicos y patrocinaba varios orfanatos. La mayoría de estas instituciones estaban en la capital, donde había vivido durante más de 20 años. A pesar de ello, no pasaba por alto el orfanato en su ciudad natal. A menudo recordaba sus primeros años. Le recordaban a Hake su viaje desde la adversidad hasta la fortaleza. Además, su historia constantemente le recordaba que muchos niños en el mundo enfrentan luchas similares y necesitan apoyo. Sus propios hijos, Billy y Annie, ahora eran lo suficientemente mayores como para abordar temas serios. Hake les había contado su historia de vida, incluyendo las dificultades que enfrentó a su edad. A pesar de su crianza privilegiada, Billy y Annie mostraban comprensión hacia los niños menos afortunados, y eso llenaba de orgullo a su padre. Hake tenía cuidado de no consentir demasiado a sus hijos. No quería que se volvieran indiferentes y egocéntricos. Ya había visto suficientes hijos de familias adineradas con esa actitud permisiva, indiferentes ante las desgracias de los demás y con la creencia de que el mundo giraba solo en torno a ellos. Hake se esforzaba por criar a Billy y Annie para que fueran compasivos, empáticos y atentos. Su esposa, Alberta, lo apoyaba en cada paso. Ambos habían crecido en un orfanato. En general, Hake fue enviado a un orfanato cuando tenía 9 años. Antes de eso, creció en una familia amorosa. Vivían con frugalidad, pero nunca en la pobreza. Tenían un apartamento limpio y acogedor con 2 habitaciones y un viejo automóvil que el padre de Hake usaba para llevar a la familia a pasear al río o la montaña. La madre de Hake era pintora, mientras que su padre trabajaba en una fábrica. Cuando Hake era niño, nunca se preguntaba sobre su situación financiera. Disfrutaba su infancia pacífica y soleada, apreciando sus relaciones con sus padres y amigos. Los padres de Hake nunca discutían, al menos no según su recuerdo. Nunca alzaban la voz, ni siquiera cuando cometía errores. Siempre hablaban con Hake como si fuera un adulto, explicándole las consecuencias de sus acciones y los posibles resultados de la imprudencia. Como respuesta, Hake se esforzaba por no decepcionarlos, asumiendo la responsabilidad de sus acciones, destacando en sus estudios y evitando causar problemas. Recuerda que solo somos 3 en este mundo, solía recordarle su padre, y debemos cuidarnos y protegernos mutuamente. Hake valoraba esas conversaciones. Para él, su familia era como un equipo unido, mamá, papá y él eran el refugio del otro. Hake sabía que sus padres habían crecido en un orfanato. De vez en cuando, compartían historias de esos años. Hake escuchaba cautivado. Sus infancias eran muy diferentes a la suya, tenían educadores indiferentes, compañeros hostiles y vivían constantemente hambrientos. A nadie parecía importarles por ellos. Hake se sentía afortunado de tener unos padres amorosos y comprensivos, y la idea de terminar en un orfanato era inimaginable para él. Tenía padres que lo amaban profundamente, aunque a veces sentía que le faltaba la presencia de unos abuelos. Observaba a sus amigos disfrutar de la compañía de sus abuelas, saboreando pasteles caseros y embarcándose en emocionantes viajes de pesca con sus abuelos. Pero así era la vida. Sus padres eran los mejores sin importar qué. Hake siempre recordaría ese cálido día de verano en el que montaba en bicicleta de regreso a casa. La fresca sombra cedía paso a la brillante luz del sol y al calor. El olor de las hierbas calentadas llenaba sus fosas nasales. Su fiel amigo Ralph pedaleaba a su lado, compartiendo chistes y anécdotas. Sin embargo, cuando Hake notó la multitud de vecinos reunidos en la entrada de su casa, su corazón se llenó de temor. Instintivamente, supo que algo andaba mal con sus padres. Esa mañana, sus padres habían ido al mercado local en busca de productos frescos y saludables, como solía decir su madre. Hake solía acompañarlos, disfrutando de los agradables paseos en coche, la vista panorámica de los campos y colinas, y las cálidas conversaciones con sus padres.
El mercado agrícola del pueblo tenía un encanto único, con su olor distintivo que a su madre no le gustaba, pero que Jake de alguna manera disfrutaba. También estaba lleno de animales, como caballos, vacas y cabras, que fascinaban a Jake, aunque eran comunes para los niños locales. Pero ese día, Jake había decidido quedarse en casa. Su amigo Ralph lo había invitado a dar un paseo en bicicleta en el nuevo parque, que tenía senderos especiales y una fuente recién inaugurada. Los padres de Jake, siempre considerados con sus deseos, habían aceptado su petición. «Quédate en casa si quieres», había dicho su madre, revolviéndole el cabello con una sonrisa. «Te traeremos algo rico», prometió su padre mientras se acomodaba en el asiento del conductor. Jake asintió feliz. Él y Ralph se quedaron en la entrada, despidiendo a los adultos sin saber que sería la última vez que los vería. El día fue maravilloso. Jake y Ralph exploraron nuevos caminos, conocieron a otros niños, jugaron en la fuente, treparon árboles, jugaron con un perro callejero y persiguieron palomas. Las vacaciones de verano eran verdaderamente la mejor época del año. Sin embargo, esa tarde marcó un antes y un después en la vida de Jake. Cuando regresaron a casa, buscando a sus padres entre la multitud agolpada en la entrada, el niño notó de repente las miradas ansiosas y preocupadas de sus vecinos. Y cuando uno de ellos finalmente vio a Jake y a Ralph, alertó a los demás y pronto una docena de pares de ojos se posaron en los niños. Jake inmediatamente sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La señora Beston, la mejor amiga de su madre y visitante frecuente de su casa, fue la primera en abrazar a Jake. «Ha ocurrido una tragedia», dijo, mirándolo a los ojos. «Debes ser fuerte». Los vecinos le informaron a Jake que su padre había perdido el control del auto, que se había precipitado a gran velocidad en una zanja. Un hoyo en la carretera, previamente no detectado y por lo tanto no reparado por los servicios viales, había sido la causa del accidente. Ahora, la peligrosa área estaba acordonada para prevenir futuros accidentes, pero era demasiado tarde para los padres de Jake. Ambos habían fallecido en el accidente. La noticia era difícil de comprender, y aún más difícil de aceptar. Sus padres eran su roca, su constante. Jake se desmayó debido al shock. Cuando finalmente recobró el conocimiento, se encontraba en la casa de la señora Beston. Un vecino había llamado a una ambulancia y los médicos le habían administrado una inyección. Todos miraban a Jake con simpatía, acariciándole la cabeza y abrazándolo. Sin embargo, esta compasión solo aumentaba su miedo. Jake no pensaba en su futuro. Se encontraba en un estado extraño, desconectado de su entorno. Todo a su alrededor parecía moverse más lentamente y él se sentía como un mero espectador en su propia vida. Mientras Jake se quedaba con la señora Beston, renuente a regresar a su ahora vacía casa, los vecinos se encargaron de organizar el funeral. La señora Beston envió temporalmente a sus hijos con sus suegros y se mantuvo cerca de Jake, llorando en silencio cuando pensaba que él no podía verla ni escucharla. Intentaba mostrarse serena a su alrededor, pero parecía un esfuerzo forzado. Jake no asistió al funeral de sus padres. La noche anterior, había experimentado un terrible ataque de ira, gritando, sollozando y convulsionando. Esto aterrorizó tanto a la señora Beston como a él mismo. Lo llevaron al hospital, le dieron medicación y lo tranquilizaron. Después de eso, todo parecía irrelevante. Jake yacía en su cama de hospital, mirando fijamente el techo blanco. Días después, Jake comenzó a sentirse mejor y la señora Beston fue permitida para visitarlo. «Jake, tendrás que vivir en un orfanato por un tiempo», le dijo ella con la voz temblorosa, «pero prometo visitarte». Jake se estremeció. Hasta ese momento, no había considerado dónde ni con quién viviría. Su mente se sentía abrumada. La mención de un orfanato lo alarmó y asustó. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Sus padres, quienes habían crecido en un orfanato, le habían dicho muchas veces lo afortunado que era de haber nacido en una familia. Y ahora, estaba destinado a una institución similar. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Intentó contenerlas, pero no pudo. La señora Beston trató de consolarlo, prometiéndole visitarlo con frecuencia e incluso llevarlo a casa durante los fines de semana si la administración del orfanato lo permitía. Pero en ese momento, Jake comprendió que ahora estaba solo. Su maravilloso sistema de apoyo se había ido. Tendría que enfrentar su nuevo camino en solitario, aunque en ese momento no tenía ni idea de los desafíos que le esperaban. Mirando retrospectivamente, vale la pena señalar que la señora Beston y otros vecinos lo visitaron. La señora Beston solía visitarlo con más frecuencia, siempre trayendo regalos. Solía abrazar a Jake y preguntarle sobre su vida, pero con el tiempo,
Estas visitas se hicieron menos frecuentes y finalmente se detuvieron. El niño no se sintió ofendido. Entendió completamente la situación. Tuvo que madurar rápidamente, dándose cuenta de que la gente estaba ocupada con sus propias preocupaciones, sin prestar atención a las preocupaciones de un vecino o un niño pequeño. El orfanato estaba ubicado fuera de la ciudad, por lo que los niños no asistían a una escuela regular. En su lugar, los maestros iban a ellos. En su primer día, Jake fue atacado por los niños locales para establecer su dominio. Algunas niñas miraban y se reían maliciosamente. Cuando llegó el tutor, atraído por el ruido, las niñas afirmaron que Jake había caído por las escaleras y el niño fue reprendido por el tutor por su supuesta torpeza. «Ya sabes que hiciste bien al no quejarte ni delatar», dijo uno de los matones más tarde. «Si hubieras dicho algo sobre nosotros, te habríamos golpeado aún más». Jake no respondió. No había guardado silencio por miedo a un castigo adicional ni por deseo de proteger a sus agresores. Simplemente sabía que al tutor no le importaría ni ofrecería ayuda alguna. La vida en el orfanato era difícil y sombría. Adaptarse resultó ser un desafío arduo. Una pequeña habitación privada fue reemplazada por un dormitorio que albergaba 10 camas. En lugar de disfrutar de las deliciosas comidas caseras preparadas por su madre, Jake se veía obligado a contentarse con unas insípidas gachas. En lugar de recibir aceptación y mantener conversaciones sinceras, lo rodeaba la indiferencia y, a menudo, la hostilidad. No había amigos ni vecinos amables y sonrientes en aquel lugar. Jake despertaba inmediatamente antipatía en los demás. Durante 9 años, había sido un niño consentido, pero ahora se encontraba entre niños que nunca habían experimentado tal comodidad y amor. Muchos de ellos habían atravesado vidas difíciles y creían fervientemente que aquellos más afortunados les debían eternamente. Así, el abuso físico se convirtió en una parte cotidiana de la vida de Jake, haciendo que cada día fuera impredecible. Intentaba pasar desapercibido ante sus agresores, pero resultaba imposible cuando todos compartían los mismos dormitorios. Tratado con crueldad, lo empapaban con agua, lo hacían tropezar, lo insultaban, lo escupían y le lanzaban objetos. Sin embargo, no le quedaba más opción que soportarlo todo con paciencia. Jake intentó entablar amistad con los otros niños, no por afecto, sino para hacer su vida más llevadera. Sin embargo, le resultaba difícil relacionarse, ya que aquellos chicos del orfanato se habían endurecido y solo entendían el lenguaje de la fuerza, a diferencia de su amigo Ralph. Cuando comenzaron sus estudios, Jake se sorprendió y frustró al descubrir que las lecciones eran superficiales y que el nivel académico de sus compañeros era extremadamente bajo. Jake, quien siempre había sido un buen estudiante, destacaba desde el primer día. Sus compañeros tenían dificultades con tareas básicas y les costaba leer. Finalmente, el maestro elogió a Jake por ser un estudiante inteligente con el que era un placer trabajar. Jake sonrió, contento de ser notado y mencionado de manera positiva. Sin embargo, esa misma tarde, un grupo de chicos lo confrontó en el patio trasero. Las chicas, como siempre, se mantenían a distancia y aprobaban en silencio. «¿Crees que eres el más inteligente, No quieras destacar», dijeron los chicos con amenaza en sus voces. Jake se sintió herido, ofendido y asustado, pero aprendió su lección. Dejó de mostrar su conocimiento en clase y comenzó a cometer errores deliberados en las pruebas para evitar sobresalir. Alberta estaba en la misma clase que Jake. Ella no pertenecía a ningún grupo en particular y solo era amiga de aquellas chicas tan calladas como ella. A menudo, ambos eran el blanco de las crueles bromas de sus compañeros, y Jake rápidamente se dio cuenta de que las chicas podían ser aún más crueles que los chicos. Inventaban insultos para Alberta y sus amigas que lo hacían estremecer. También arruinaban sus pertenencias, las obligaban a hacer sus tareas y les quitaban los dulces que les daban en la cantina. Ocasionalmente, estallaban peleas entre las chicas en el patio, con mordiscos y jalones de cabello. Los educadores separaban a los niños y los castigaban a todos indiscriminadamente. Sin embargo, Jake se dio cuenta de que algunos niños quedaban impunes. Algunos adolescentes simplemente eran demasiado intimidantes para los adultos y era más fácil castigar a los más callados, como Alberta, llegando incluso a encerrarla en una oscura habitación durante 24 horas. Jake también pasaba tiempo en aquella habitación oscura, a menudo sin ninguna razón discernible. Extrañamente, la encontraba reconfortante, a pesar de ser silenciosa y oscura. Era un lugar donde nadie lo molestaba. Pasaron un par de años y Jake y Alberta se convirtieron en amigos cercanos, incluso desarrollando sentimientos románticos el uno por el otro. Jake cambió durante ese tiempo.
Jaque experimentó una transformación notable al volverse más fuerte y resistente, aprendiendo a defenderse por sí mismo. Gran parte de este cambio se debió a la presencia de Alberta. Resultaba doloroso presenciar cómo las otras chicas la intimidaban sin descanso, y Jaque ya no podía soportarlo. Un día, mientras observaba cómo las chicas acosaban nuevamente a la tímida Alberta, decidió intervenir en su defensa. Conscientemente, Jaque enfrentó a las chicas, quienes inicialmente se sorprendieron pero pronto comenzaron a reír y burlarse abiertamente de él. La líder del grupo, la chica más fuerte, empujó a Jaque con fuerza contra la pared. Sin embargo, él mantuvo su posición y la empujó de regreso. Sabía que golpear a las chicas no era apropiado, pues había aprendido este principio desde su infancia, pero ante sus ojos, no había una simple chica, sino un monstruo, un ser vicioso, malévolo y despiadado. En respuesta a su audacia, todas las chicas, acostumbradas a resolver conflictos a través de peleas verbales y físicas, atacaron a Jaque. A pesar de estar solo, él se defendió eficazmente. La verdad era que Jaque había estado entrenando en secreto durante mucho tiempo. Utilizaba un saco de flores en una habitación oscura como si fuera un saco de boxeo improvisado. Realizaba flexiones y dominadas. Decidió adaptarse a las reglas del juego, comprendiendo que para sobrevivir en este mundo, debía ser el más fuerte. La líder reconocida del grupo advirtió a Jaque que estaba en problemas y él sabía perfectamente las implicaciones de sus amenazas. Sin duda, se avecinaban problemas, pero la mirada de Alberta hacia él lo convertía en un héroe, un salvador. Bajo su mirada, todos los problemas venideros parecían desvanecerse, perdiendo su importancia. «Gracias», susurró ella, «pero, ¿qué harás ahora? Ellos vendrán por ti». «Está bien», aseguró Jaque. «No les tengo miedo». En ese momento, realmente no le temía ninguna represalia. No le importaba. Lo único que importaba era la forma especial en que Alberta lo miraba y su sonrisa. La venganza finalmente alcanzó a Jaque, y uno de sus atacantes pronto le preguntó retóricamente, ¿qué te has vuelto, el más genial? Pero Jaque respondió con un contraataque sorprendente. Logró propinar algunos golpes sólidos antes de caer al suelo. Su retaliación dejó perplejas a sus atacantes, quienes estaban acostumbradas a una víctima pasiva. A partir de entonces, ocasionalmente lo atacaban en grupo, pero nunca en solitario. Despertando de sus recuerdos, Jaque suspiró, se estiró y apagó su computadora, pensando, es hora de ir a casa. Mañana puedo dormir más y pasar tiempo con mi familia. Se puso un abrigo y salió de su oficina. Al llegar al estacionamiento detrás del restaurante, cerca de los contenedores de basura, se encontró con una pobre anciana vestida con harapos y zapatillas viejas. Era una imagen de pobreza. En lugar de ahuyentar a la mujer sin hogar, Jaque instruyó a su personal que dejara la comida no consumida en contenedores especiales cerca de los botes de basura. Siempre sentía una profunda compasión por las personas desamparadas. Al notar la presencia de Jaque, la pobre mujer se giró para mirarlo. Sus ojos reflejaban ansiedad mientras lo estudiaba detenidamente. Jaque, por su parte, quedó atónito. Aquella anciana, no, esto simplemente era imposible, pero se parecía mucho a la mujer que alguna vez había desempeñado un papel clave en su vida. El hombre escrutó su rostro, y ella también lo miraba, estudiándolo. En el pasado, Jaque experimentó un evento significativo mientras vivía en un orfanato. Fue entonces cuando una nueva maestra llamada la señora Fuller se unió a la institución. En su primer día, la clase puso a prueba su paciencia con bromas crueles, interrupciones y hasta insultos directos. La mayoría de los maestros habrían perdido la compostura, pero la señora Fuller respondió de una manera inesperada, con tristeza y compasión. Jaque, quien siempre se sentía avergonzado por sus compañeros, observó a la señora Fuller con gran interés. Reconoció de inmediato que era una figura extraordinaria. La nueva maestra impartió una lección muy atractiva utilizando videos animados. Al principio, los estudiantes se rieron y trataron de burlarse, pero incluso los más indiferentes y disruptivos eventualmente se vieron envueltos en la lección. Al final, la señora Fuller comenzó a hacer preguntas, y para sorpresa de Jaque, él sabía todas las respuestas. La maestra asentía con aprobación y sonreía, claramente impresionada por su competencia. Jaque nunca había esperado encontrar a una maestra tan talentosa en ese lugar. Sin temor a las burlas de sus compañeros, respondió con confianza. Después de clase, la señora Fuller pidió a Jaque que se quedara. «Eres un niño increíblemente talentoso», le dijo. Jaque, al estar a solas con ella, se dio cuenta de que la maestra había evitado elogiarlo en presencia de los demás para evitar despertar la envidia.
Quedó impresionado por su sabiduría y sensibilidad. Gracias, respondió Jake, encantado y avergonzado al mismo tiempo. Hacía mucho tiempo que nadie le prestaba tanta atención. La maestra continuó, claramente necesitas estudiar en un programa diferente. Tu nivel es mucho más alto y podría ser aún mayor. La señora Fuller aseguró a Jake que era muy capaz y que ella, al haber conocido a muchos niños, podía reconocer su talento instantáneamente. Jake agradeció nuevamente, sintiéndose emocionado por las oportunidades que se le presentaban. Cumpliendo su palabra, al día siguiente la señora Fuller llevó a la clase un libro de texto brillante y colorido. Repasaremos el material con los demás estudiantes, pero por ahora no lo necesitas. Léelo y luego dime que entendiste y que no, indicó. Jake se sumergió en la lectura y se dio cuenta de que el tiempo pasaba rápidamente. Al terminar la lección, la señora Fuller, con una sonrisa, se inclinó sobre el escritorio y le preguntó si había entendido algo. Jake respondió que comprendía todo, aunque no había tenido tiempo suficiente para terminar de leer. Lamentó no poder hacerlo, ya que el tema era interesante. La maestra sorprendió a Jake al decirle que se llevara el libro consigo. Lo compré para mi hija, pero parece que no está interesada. Al menos alguien más le sacará provecho, dijo la señora Fuller. Jake se sintió enriquecido por la presencia de la maestra en su vida, pues ella hizo que su experiencia fuera más feliz y significativa. A los demás niños también les agradaba mucho la señora Fuller. Era una maestra única que se conectaba con su clase a través de explicaciones claras y conversaciones sinceras, en lugar de recurrir a la humillación y la fuerza. Tanto los niños como las niñas se sentían atraídos por ella. Aunque estaba claro que la señora Fuller tenía un lugar especial en su corazón para Jake, nadie se oponía. Sus compañeros de clase notaron el notable progreso que Jake hizo en sus estudios y como siempre estaba dispuesto a ayudar y nunca rechazaba a nadie, incluso a aquellos que lo habían acosado anteriormente en el patio trasero. Jake devoraba ansiosamente libro tras libro que la señora Fuller le proporcionaba. Más adelante, la maestra le entregó a Jake un reproductor con varios discos. Leer es una cosa, escuchar es otra. Escuchar audiolibros puede ser un desafío, pero sé que lo lograrás, dijo la señora Fuller. Gracias, respondió él con dudas. Pero es un dispositivo costoso y no puedo garantizar que los otros niños no se lo lleven. Me temo que no puedo aceptarlo. La maestra pareció entender su preocupación. Hablaré con el director. Te permitiré entrar al aula en ciertas horas después de clases cuando no haya nadie aquí. Así podrás estudiar. ¿Te parece bien?, preguntó. Por supuesto, respondió Jake con alegría. Era encantador poder sumergirse en su asignatura favorita en la tranquilidad de un aula vacía. No solo se trataba de aprender, sino que también le brindaba la oportunidad de estar solo consigo mismo. La privacidad era algo que Jake había extrañado en el orfanato, y aquí encontraba el entorno perfecto. Ahora, Jake y la señora Fuller entablaron conversaciones no solo sobre las lecciones, sino que también se convirtieron en casi amigos de verdad. Jake compartió con su maestra la historia de su tragedia y se sintió bien poder compartir sus momentos del pasado con alguien que lo comprendía. La maestra asentía con la cabeza ocasionalmente, suspirando. Oh, ha sido difícil para ti, Jake. Las conversaciones entre la maestra y el estudiante talentoso no siempre eran serias. A veces se reían y bromeaban, discutían las noticias, debatían o descubrían puntos en común de manera encantadora. Todo era cautivador. Un día, la señora Fuller sugirió que Jake participara en una competencia regional. La tarea consistía en escribir un ensayo sobre un tema de actualidad. Tu imaginación es excelente y tus habilidades lingüísticas son destacadas. Puedes hacerlo, afirmó. No lo sé, expresó Jake con dudas. Después de todo, era solo un niño huérfano. Otros niños tenían hogares y recibían tutorías. ¿Cómo podría competir con ellos? Sé que tendrás éxito, lo tranquilizó confiadamente la señora Fuller. Era persistente y Jake comenzó a trabajar en su ensayo, encontrando la tarea cautivadora. Alberta lo ayudó con el diseño del proyecto y, para sorpresa de todos, su ensayo ganó el premio y avanzó al siguiente nivel de la competencia. Esta etapa requería que los participantes estuvieran en la capital. El formato consistía en que cada participante subiera al escenario y recibiera una tarea del jurado para componer un discurso sobre un tema específico. El pensamiento rápido, la improvisación y la imaginación eran clave. Jake se sentía ansioso y emocionado al mismo tiempo. Temía no estar a la altura de la tarea. Pero la señora Fuller caminaba nerviosamente por el aula con emoción. Puedes ganar, lo sé,
le dijo con confianza. Y como premio, había un boleto hacia el futuro, una matrícula gratuita en una prestigiosa escuela-internado para niños talentosos. Era una escuela de renombre, donde las mejores universidades hacían fila para aceptar a sus graduados, seguidas por los empleadores más destacados. Jake comprendió la importancia de participar en la competencia mientras contemplaba su futuro. La ansiedad y la emoción llenaban sus pensamientos. «Te prepararé», le aseguró la señora Fuller, como si pudiera leer su mente. «Eres más merecedor de esta oportunidad que nadie más. Estudiaremos diligentemente y lo harás bien». «Estas lecciones no son suficientes», insistió Jake. «Necesitamos estudiar también los fines de semana. Hablaré con el director para que puedas visitar mi casa y tener lecciones adicionales. Tienes un potencial inmenso, pero necesitas una base sólida. Con dedicación y esfuerzo, todo caerá en su lugar». El director estuvo de acuerdo y, además, asignó fondos del presupuesto del orfanato para cubrir el costo del pasaje de autobús. Aunque no era una cantidad significativa, sí resultaba de gran ayuda. Por primera vez en años, Jake se encontraba solo en la ciudad. Abordó el autobús correcto y se acomodó en un asiento vacío. Sentía una emoción indescriptible al viajar libremente por la ciudad, observando el paisaje a través de la ventana. En la parada del autobús, lo esperaba la señora Fuller. Resultaba un tanto sorprendente verla fuera de la oficina de la escuela, pero al mismo tiempo era agradable. Juntos, caminaron por el jardín público, conversando, riendo y bromeando. De repente, Jake se imaginó como un adolescente común, caminando junto a su tía o incluso su madre, debatiendo algún tema y sonriendo. Era una imagen típica de una vida normal y corriente. La gente que los rodeaba no tenía idea de que eso era lo que la felicidad significaba para ellos. Todo parecía ordinario, una vida común. «La vida es maravillosamente extraña y complicada», dijo Jake. «Aquí está mi hogar», señaló, observando el modesto edificio de 7 pisos. Era una residencia permanente similar a la que había compartido con sus padres. El apartamento de la señora Fuller era familiar y reflejaba el de sus padres: 2 habitaciones, una pequeña y acogedora cocina, y una sala de estar. Aunque la señora Fuller no era adinerada, eso se notaba en los muebles sencillos y en el papel tapiz económico, pero había un ambiente cálido y reconfortante. Jake sabía que su maestra tenía una hija llamada Ellie, de su misma edad. Estaba emocionado por conocerla, imaginando que debía ser tan interesante como su madre. Deseaba hacerse amigo de ella, ya que tenía pocos amigos en su vida. La señora Fuller rara vez compartía detalles sobre su hija. Aunque hablaban de diversos temas, nunca mencionaban a Ellie. Esto hacía que Ellie fuera un misterio para Jake. Sin embargo, en cuanto ella entró al apartamento, Jake se dio cuenta de que probablemente no se llevarían bien. En ese momento, la señora Fuller estaba explicándole a Jake un tema complejo en la mesa de la cocina. La tetera estaba hirviendo, una tarta de manzanas se estaba horneando en el horno y Jake esperaba disfrutar de una agradable merienda. De repente, la puerta se abrió y apareció un adolescente en el umbral. Vestía una minifalda atrevida que mostraba sus largas y delgadas piernas, con rodillas angulosas, una camiseta ajustada y zapatos de plataforma gruesa. Su cabello corto y grasiento estaba teñido de un extraño color verde, sus grandes ojos estaban intensamente delineados en negro y sus pestañas estaban cubiertas con una gruesa capa de máscara de pestañas. Jake miró a la chica sorprendido. Se la había imaginado de manera distinta, no exactamente como Jane Eyre, pero ciertamente no así. La imagen de Eyre le recordaba a las chicas agresivas del orfanato. No era solo su apariencia, sí, tal vez le gustara esa imagen y todos tenían derecho a expresarse, pero había algo más. Era su mirada fría y punzante, sus labios apretados con desdén y sus movimientos deliberadamente arrogantes. «Hola, Eyre», saludó la señora Fuller a su hija con una sonrisa. «Te he hablado de Jake. ¿Recuerdas? Él se está preparando para un concurso». «Hola», saludó Jake, agitando la mano hacia ella. Sin embargo, ella ignoró su saludo y se volvió hacia su madre con una mirada de desprecio. «¿Hay algo para comer?» «No tardaré», dijo la señora Fuller, apresurándose hacia la nevera. «Voy a comer en mi habitación», declaró ella, y luego se marchó. Pronto, la música pop empezó a sonar a todo volumen desde la habitación de ella. Unos minutos después, la mujer se dirigió al cuarto de su hija con un plato de guisantes en la mano. Jake no deseaba hacerlo, pero escuchó cómo la maestra le pedía a ella que bajara el volumen, ya que el ruido no favorecía el estudio. «Esta es mi casa. Hago lo que quiero. Si no te gusta,
Puedes irte a tu propia casa, respondió la chica de manera grosera. A pesar de ello, el ruido no duró mucho. Ella merendó y luego regresó a la cocina, esta vez vistiendo unos pantalones cortos extremadamente cortos. ¿Por qué me miras así?, le espetó a Jake. ¿Te gustó?, lo hizo sonrojar. ¿A dónde vas? ¿Cuándo regresas?, preguntó ansiosamente la señora Fuller. No es asunto tuyo, respondió la chica bruscamente antes de salir por la puerta. Bueno, ahora podemos continuar con la lección, comentó la señora Fuller con tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué es así?, preguntó Jake, claramente sorprendido. Después de un momento, se dio cuenta de que esa conversación podría ser incómoda para la señora Fuller. La maestra suspiró tristemente, se sentó frente a él y comenzó a hablar. Ahora eres maduro, entiendes muchas cosas. Simplemente no pude criar a mi hija adecuadamente. Enseñó a otros niños, pero la mía está fuera de control. La señora Fuller había criado a ella sola, nunca se había casado. El padre de ella era el tipo de hombre que evitaba la responsabilidad, le gustaban las aventuras y correr riesgos. El destino los había unido de alguna manera a una chica modesta y tranquila que, por primera vez en su vida, había ido a una discoteca con sus amigas. ¿Qué le había traído de él? Quizás simplemente su diferencia con él, una especie de atracción exótica. Siendo un hombre experimentado, podría cautivar fácilmente a una joven ingenua. Sabía cómo ser interesante, sabía cómo organizar entretenimiento emocionante. Probó diferentes roles y los interpretó magistralmente, divirtiéndose. Sin embargo, desapareció después de una semana, como si nunca hubiera estado allí. La chica se enamoró de él y pasó mucho tiempo buscando a este enigmático hombre, pero era como si hubiera desaparecido en el aire. Probablemente no era de la localidad. La breve relación dejó a la señora Fuller con su hija. En ese momento, incluso estaba contenta. Tenía la esperanza de que él regresara y la viera con un bebé. Pensó que su corazón se conmovería y vivirían juntos. Por supuesto, eventualmente se dio cuenta de que todo eso era un pensamiento ilusorio. Para entonces, la señora Fuller había terminado la escuela de educación y había conseguido un trabajo en la escuela local. Sin embargo, tuvo que tomar una licencia de maternidad y el dinero se volvió escaso. Vivía con su madre, sobreviviendo con la pequeña pensión de su madre y una asignación aún más pequeña para el niño. La señora Fuller comenzó a dar clases particulares. Pasaba sus días en los apartamentos de otras personas inculcando el conocimiento en estudiantes mayormente indiferentes. Los padres estaban dispuestos a pagar generosamente por la educación de sus hijos, pero los propios niños carecían del deseo de aprender. La señora Fuller tenía que superar su renuencia, su pereza y, a veces, incluso su disgusto. No era agradable, pero pagaba bien. La abuela de ella cuidaba de ella y fue la primera en notar las señales de advertencia. A menudo se quejaba, ella es demasiado voluntariosa, siempre inquieta y no me escucha. La disciplino, pero ella es indiferente. Hoy cortó deliberadamente mi suéter favorito con unas tijeras solo para molestarme. Observó mi enfado mientras afirmaba que fue un accidente. ¿Qué estás diciendo, mamá?, respondió la señora Fuller cansada. Apenas tiene 2 años y medio. Venganza, desobediencia. Solo está explorando el mundo, eso es normal. La señora Fuller valoraba los momentos en que su hija corría a saludarla cada tarde. Lo primero que hacía la niña era rebuscar en su bolso en busca de golosinas, y siempre encontraba una barra de chocolate, fruta dulce o panecillos aromatizados. La señora Fuller intentaba complacer a su hija, después de todo, ¿quién más lo haría? No tenía padre. Con el paso del tiempo, ella ingresó al jardín de infantes y la señora Fuller volvió a enseñar en la escuela. Esta transición trajo nuevos desafíos, los educadores de ella comenzaron a quejarse de su comportamiento disruptivo. Mentía, peleaba con otros niños, incitaba a los demás a hacer travesuras y, en general, era desobediente. La señora Fuller prometió abordar la situación con su hija en casa, sin embargo, ella se comportaba como un ángel, lo que llevó a su madre a creer que los maestros y su abuela la difamaban injustamente. Poco después, la madre de la señora Fuller falleció repentinamente de un ataque al corazón. Fue un momento terrible y oscuro para la señora Fuller, pero tenía que seguir adelante. Desde entonces, la señora Fuller crió sola a ella, quien estaba a punto de ingresar al 1er grado. Fue entonces cuando la mujer tuvo que admitir que algo estaba mal. Ella se negaba rotundamente a aprender y no mostraba interés en leer, escribir o hacer aritmética básica. La señora Fuller trabajaba incansablemente con su hija, tolerando pacientemente sus berrinches y quejas.
Solo las amenazas parecían funcionar. Lee esta página, resuelve estos problemas de matemáticas y luego podrás salir. De lo contrario, te quedarás en casa. Ella estaba desesperada por evitar estar encerrada en el interior, lo que le parecía una prisión. Le gritaba a su madre, la insultaba y lanzaba sus libros de texto contra la pared, pero al final tenía que cumplir con su demanda. En ese momento, ella era físicamente más débil que su madre. Con el paso del tiempo, ella comenzó a apartarse de su madre, aventurándose en las calles o merodeando mientras su madre estaba en el trabajo. La señora Fuller no podía mantener un ojo en su hija todo el tiempo. En ocasiones, ella no regresaba a casa después de la escuela, optando en su lugar por deambular por el vecindario con amigos cuestionables. La señora Fuller estaba profundamente preocupada por su hija, pero no sabía qué hacer. Ni la prohibición ni las cerraduras funcionaban. Ella mentía, faltaba el respeto a su madre e incluso robaba objetos de valor de su hogar, presumiblemente para venderlos por dinero. La señora Fuller notó por primera vez el olor a cigarrillos en su hija de 10 años, y a los 13 años, ella regresó a casa ebria. La señora Fuller intentó hablar con su hija, advirtiéndole sobre los peligros que le esperaban en las calles, pero ella simplemente sonrió condescendientemente a su madre, desestimando sus advertencias. ¿Qué sabes tú de una vida libre, de la calle?, le respondió. Has pasado toda tu vida cumpliendo los deseos y expectativas de los demás. A mí no me importa lo que digan las personas. Nací libre y eso te asusta. Ella seguía los pasos de su padre, al que nunca había conocido ni visto. Era la misma aventurera fácil, la misma mentirosa, la misma actriz, la misma aventurera que rechazaba las reglas, igual que él. La señora Fuller luchaba por apartar a su hija de este camino, esperando que la educación pudiera vencer a la genética. Buscó ayuda de psicólogos y psicoterapeutas, intentaron hacerse amigos de ella y buscaron inculcarle más fuerza de voluntad. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. A medida que ella crecía, la distancia entre ellas se hacía más grande. La relación entre ella y la señora Fuller era muy distinta del vínculo que la maestra tenía con su propia madre, que estaba llena de apoyo mutuo e intereses compartidos. Ella parecía resentir a su madre por su vida simple y tranquila, así como por su intelectualismo. La niña se consideraba a sí misma como un ideal y actuaba como si tuviera el lujo de hacer lo que quisiera, como insultar al maestro en clase o fumar en el porche de la escuela. Jake sugirió que tal vez era solo su edad, tratando de consolar a la señora Fuller después de escuchar su preocupación. El dolor en los ojos de la maestra era tan profundo que Jake se sintió obligado a ofrecerle algo de consuelo. Espero que pase la pubertad, que ella se calme, recobre el juicio y piense en el futuro. Mi miedo es que algo le pueda suceder en el mientras tanto, pero nos estamos desviando. Necesitas estudiar. Abre el libro de texto en la página 38. Jake visitaba a la señora Fuller todos los domingos. Se preparaban rigurosamente para la competencia mientras disfrutaban de un té fragante y pasteles deliciosamente caseros. También mantenían conversaciones fascinantes. La señora Fuller se aseguraba de responder todas las preguntas de Jake, nunca desestimando ni una sola. Ella irradiaba sabiduría y empatía. A veces, ella estaba en casa durante estas lecciones. Un día irrumpió en el pasillo con olor a alcohol y tabaco, con las piernas tambaleantes. Era tarde en la mañana y parecía que ella no había estado en casa la noche anterior. La chica se desmayó en el pasillo. Jake ayudó a su maestra a mover a la inconsciente ella a su cama. Así es como vivimos, suspiró la señora Fuller más tarde. Nada parece funcionar con ella. Ella era aún más desafiante que las chicas agresivas del orfanato. Esas chicas estaban endurecidas por sus difíciles circunstancias y la necesidad de luchar por sobrevivir. ¿Pero qué pasa con ella? Ella tenía de todo, ropa, su propia habitación y comida deliciosa. Lo más importante, tenía una madre maravillosa. Una vez, ella insultó a la señora Fuller frente a Jake. La mujer apenas le había preguntado a su hija si volvería para cenar, y ella, ya irritada, estalló con un insulto enojado hacia ella. Incapaz de soportar tales palabras, Jake defendió a la señora Fuller, quien no merecía tal trato. Pero ella se levantó de un salto y le dio una bofetada a Jake tan fuerte que su visión se oscureció momentáneamente. «Vas a decirme qué hacer en mi propia casa», dijo ella, con los ojos brillando con un fuego amenazante. Desde entonces, Jake pensó que ella estaba loca, enferma. Una vez, Jake confió a su maestra sobre sus sospechas con respecto a ella. No hay nada mal con su psique. Cuando ella aún era manejable, la llevé a varios psiquiatras. El diagnóstico fue unánime, todo está dentro de los límites normales.
Jaque nunca discutió la difícil hija de la señora Fuller con nadie más. La maestra no le pidió que lo mantuviera en secreto, pero él mismo decidió hacerlo. La única excepción fue Alberta, siempre compartían todo entre ellas. Ella no se da cuenta de lo afortunada que es, sacudió la cabeza Alberta. Ojalá tuviera una madre como la suya. A medida que se acercaba la fecha del concurso, surgió un problema importante: los participantes debían costear su propio transporte. Esto incluía boletos para el niño y un tutor, alojamiento en un hotel por varios días y las comidas. No puedo costear ese gasto, rechazó de inmediato la idea el director del orfanato. Necesitamos arreglar el techo, muchos de los niños han superado su ropa abrigada, escuchó Jaque a la señora Fuller intentando persuadir al director. La participación de Jaque en la competencia fue presentada por ella como una oportunidad para tener una vida normal. También destacó los posibles beneficios para el orfanato en caso de que Jaque ganara. Después de esto, atraerás a muchos patrocinadores, se reparará el techo, los niños tendrán ropa nueva y se construirá un campo deportivo. Pero para obtener esos beneficios, él tiene que ganar. ¿Cuáles son las garantías? Tiene un gran potencial. No puedo creer que nuestro estudiante supere a todos en un evento de esta magnitud. Cada palabra resonó en Jaque, quien de repente sintió un escalofrío. Debido a las dificultades financieras, era posible que ni siquiera pudiera competir. Habían sido en vano todas sus horas de práctica, esfuerzo y esperanza. Tenía un objetivo, un sueño, y parecía que se le había arrebatado. Voy a encontrar una solución, dijo la señora Fuller, tratando de tranquilizar a Jaque, quien luchaba por contener las lágrimas. No te preocupes, encontraremos el dinero, iremos a esta competencia, ya lo verás. Desde entonces, la señora Fuller había estado presionando sin descanso a la administración e incluso a los empresarios de la ciudad, pero parecía que nadie creía en el talento del chico del orfanato y sus propuestas caían en oídos sordos. Jaque apreciaba los esfuerzos de su maestra, pero había aceptado que probablemente fracasaría, parecía inevitable. Sin embargo, ella logró asegurar los fondos. Una mañana antes de la clase, la señora Fuller se acercó a Jaque, quien solía llegar antes que los demás. «¿Nos vamos?», anunció la señora Fuller a Jaque, sus ojos brillaban de alegría. «He logrado encontrar la cantidad exacta de dinero». «¿Dónde?». «¿Cómo?». El corazón de Jaque latía con fuerza en su pecho, como un animal atrapado. «Todavía hay buenas personas en el mundo», explicó vagamente la maestra. Solo en la víspera de su partida, Jaque descubrió de dónde había obtenido el dinero la señora Fuller. Como de costumbre, visitó a su maestra el domingo, esperaba no encontrarse con ella, pero desafortunadamente ella estaba en casa. «¿Qué pasa, nerd? ¿Estás emocionado de ir a la capital?», se burló ella de él. «Mi madre sacó un préstamo por tu culpa. Sería mejor comprar zapatillas de marca para su hija, pero no, prefiere gastar su dinero en una tontería como tu inútil concurso». «Me está fastidiando a propósito, señora Fuller, ¿has hecho esto por mi bien?», preguntó Jaque a su maestra, sonrojándose como si estuviera avergonzado por sus acciones. La mujer respondió: «No pienses así. He querido ir a la capital durante mucho tiempo, además, esta es una gran oportunidad. El director aumentará mi salario después de tu victoria, me ayudará a pagar mi préstamo. Todo estará bien». Después de escuchar esto, Jaque decidió ganar pase lo que pase. No podía decepcionar a la señora Fuller y de hecho ganó el concurso. De pie en el escenario bajo el foco de luz, se sintió tranquilo y con la mente clara. El tema era desafiante, casi una desgracia, pero Jaque entregó un monólogo que le valió un largo aplauso. Los resultados se anunciarían al día siguiente. La señora Fuller estaba ansiosa. «En términos objetivos, fuiste el mejor, pero no podemos ignorar la posibilidad de favoritismo o conexiones», advirtió. Jaque no estaba entre los primeros ganadores, el tercer lugar no era suyo, el segundo lugar aún no era suyo. Mientras la señora Fuller observaba con esperanza hacia el escenario, Jaque había casi resignado a aceptar su derrota, pero de repente el presentador pronunció su nombre. El salón estalló en un torrente de aplausos. Primer lugar. Victoria. Todo sucedió tan rápido que Jaque apenas tuvo tiempo de asimilar. Al regresar al orfanato, fue recibido como un verdadero campeón. Alberta derramaba lágrimas de alegría y la señora Fuller irradiaba felicidad al ver que todo había salido bien. Poco después, representantes de una escuela para niños superdotados vinieron a llevarse a Jaque. Pasaron algunos días resolviendo formalidades, preparando documentos y conociendo el pasado del joven. Jaque entendió que estaba siendo conducido hacia una nueva vida, una vida que, según la señora Fuller,
él merecía. Ahora tenía un futuro prometedor. Jaque estaba destinado a convertirse en un individuo fuerte, inteligente y próspero. Había obtenido el boleto dorado gracias a los esfuerzos de la señora Fuller y el apoyo incondicional de Alberta. Despedirse de ellos fue difícil, ya que eran las personas más cercanas a su corazón. Alberta estaba preocupada por su partida. ¿Cómo sobreviviría ella sin él en los años venideros? ¿Quién la protegería? La señora Fuller prometió cuidar de ella, pero la idea de estar lejos de sus seres queridos llenaba a Jaque de nostalgia y tristeza. Sin embargo, Jaque sabía que valía la pena el sacrificio temporal. Después de unos años, se convertiría en una persona exitosa y próspera. Estaba decidido a lograrlo. Entonces, expresaría su gratitud a la señora Fuller y se aseguraría de que Alberta viviera una vida digna de un cuento de hadas. Jaque logró alcanzar el segundo objetivo, aunque no fue inmediato. Al principio, pasó 3 años en una escuela para niños superdotados. Era como un palacio, con exuberantes jardines, habitaciones privadas y aulas de última generación. Estaba rodeado de compañeros inteligentes y motivados, y fue allí donde forjó amistades. Tenían mucho en común y las conexiones se formaron de manera natural. Los profesores de la escuela interna estaban atentos a las habilidades de los estudiantes y trabajaban para nutrirlas. Eran individuos sabios y accesibles, y la interacción con ellos resultó enriquecedora. Sin embargo, Jaque no logró establecer un vínculo tan cercano como el que tenía con su antigua maestra. A menudo, pensaba en la señora Fuller, esperando que no estuviera luchando por pagar ese préstamo o siendo maltratada por ella. Después de graduarse de la escuela interna, Jaque fue admitido en una prestigiosa universidad. Recibió una beca, alojamiento en el campus y continuó recibiendo orientación de mentores. Como estudiante, Jaque encontró empleo con un buen salario y finalmente tuvo la oportunidad de visitar su ciudad natal. El joven ansiaba ver a la señora Fuller y Alberta. No tuvo problemas para encontrar a Alberta. La directora del orfanato le proporcionó la dirección del modesto apartamento donde vivía la niña. Desde su graduación del orfanato, el apartamento se había convertido en un lugar pequeño y triste, ubicado en un antiguo y deteriorado edificio en las afueras de la ciudad. Alberta se había graduado de la escuela de costura y trabajaba como asistente de una modista en una tienda local. Pensé que nunca regresarías, brillaron los ojos de Alberta como estrellas al ver a Jaque. Has cambiado mucho, respondió Jaque mientras abrazaba a Alberta. Te he echado mucho de menos. A partir de ahora, no tendrás que vivir aquí nunca más, ni siquiera un solo día. Esa misma noche, Jaque ayudó a Alberta a mudarse al apartamento de sus padres, que había permanecido vacío durante todo este tiempo. Saber que Alberta viviría en mejores condiciones le proporcionó una gran tranquilidad. Sin embargo, el consuelo de tener un ser querido viviendo en su hogar de la infancia seguía siendo reconfortante para él. En cuanto a la señora Fuller, su búsqueda fue en vano. Su antiguo apartamento ahora estaba habitado por nuevos inquilinos, ya que la dueña lo vendió hace 2 años, informó una mujer en bata que abrió la puerta a Jaque. Al parecer, ella y su hija se mudaron al campo. Escuché rumores al respecto, pero los detalles no me interesan. Jaque regresó a la capital para continuar con sus estudios, pero siempre volvía a su ciudad natal durante las vacaciones, donde Alberta lo esperaba con ansias. Una vez graduado, Jaque encontró trabajo en el cuerpo diplomático. Le ofrecieron de inmediato un puesto de responsabilidad y bien remunerado, tal como había predicho la señora Fuller. Su victoria en una prestigiosa competencia se convirtió en su pasaporte hacia una vida exitosa. Ahora, la vida de Jaque parecía seguir un camino meticulosamente planeado, todo caía en su lugar de forma automática. Jaque compró un apartamento en la capital y Alberta se mudó con él. A pesar de las demandas del trabajo de Jaque, decidieron casarse. Mientras Jaque avanzaba constantemente en su carrera profesional, Alberta disfrutaba de su papel como madre y esposa. A lo largo de los años, Jaque hizo varios intentos por encontrar a la señora Fuller, pero todos resultaron infructuosos. Su paradero se había perdido desde que se mudó de su antiguo apartamento. Jaque anhelaba profundamente agradecerle nuevamente y mostrarle sus logros para demostrar que sus esfuerzos no habían sido en vano. Sentía que una mujer tan amable merecía algo más que solo palabras de gratitud. Sin embargo, con el paso del tiempo, Jaque se dio cuenta de que su trabajo en el cuerpo diplomático le consumía demasiado tiempo y energía. Se estaba perdiendo momentos importantes y felices de su vida. Perdió el primer día de clases de su hijo debido a una reunión urgente, y no pudo asistir a la primera presentación de ballet de su hija debido a negociaciones cruciales. Fue entonces cuando decidió aventurarse en el negocio de restaurantes cuando surgió la oportunidad. Y ahora,
Al ver a la mujer cerca de los contenedores de basura, Jake no podía creer lo que veía en sus ojos. El parecido era inquietante, pero seguramente esa pobre mujer no podía ser la señora Fuller. Su maestra tenía un hogar, un trabajo y, presumiblemente, una pensión. Hola Jake, lo saludó la mujer con una triste sonrisa. Así que así es como has crecido, te has vuelto guapo, fuerte y has madurado, tal y como alguna vez soñé, señora Fuller, tartamudeó Jake, luchando por creer la situación. La mujer asintió afirmativamente. Jake la invitó a entrar en su oficina y en el camino ambos expresaron su alegría por el encuentro, cada uno a su manera. La señora Fuller sonrió cálida y un poco avergonzada, mientras Jake le contaba emocionado sobre su vida y cuánto tiempo la había estado buscando. Una vez en su oficina, Jake indicó a la señora Fuller que se sentara en el cómodo sofá en la esquina, reservado para los invitados. Luego, le preparó café y le sirvió un plato de galletas. Señora Fuller, es un milagro que nos hayamos encontrado. He pensado mucho en usted y la he buscado durante mucho tiempo. Quería que viera lo que he logrado gracias a usted, dijo Jake con gratitud. Gracias a ti mismo, corrigió la anciana, mirando a Jake con orgullo. Talentoso, persistente, trabajador, esas cualidades te han llevado al éxito. Debes darte cuenta de que, si no fuera por ti, no sé qué hubiera sido de mí. Todavía serías un buen hombre sin mí, y seguirías siendo exitoso, quizás no tan pronto, dijo ella. Puedo ver cuando un chico tiene agallas, créeme, he tenido mucha experiencia. Pero, ¿por qué tú? Titubeó Jake, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Cómo terminaste en esta situación? Es evidente que necesitas ayuda. La señora Fuller se encontraba en una situación lamentable, convertida en una vieja mendiga. Jake podía ver claramente su incomodidad y vergüenza al encontrarse con su antiguo alumno. Háblame directamente, Jake, pidió la señora Fuller, deseando que él le contara todo lo que sabía. Jake asintió, consciente de que la historia era extensa y que el desenlace no era una sorpresa. Todo había sido un camino hacia ese momento. Después de que Jake fuera enviado a una escuela para niños talentosos, la señora Fuller comenzó a enfrentar graves problemas con Ellie, su hija de 16 años. Ellie pasaba las noches en lugares desconocidos con personas desconocidas, a menudo regresando a casa solo por la mañana o incluso después de varios días. En ocasiones, la policía la llevaba de vuelta después de que la señora Fuller buscara su ayuda debido a que Ellie era menor de edad. La madre intentó de todo para controlar a su hija, suplicó, amenazó y tuvo discusiones sinceras, pero Ellie permanecía imperturbable. Incluso intentó encerrarla en casa cuando ella salía a trabajar, pero Ellie, ansiosa por su libertad, una vez escapó por el balcón atando sábanas y descendiendo desde el cuarto piso. Después de este incidente, la señora Fuller decidió no encerrar más a su hija, temiendo por su seguridad. Ellie ahora solo se comunicaba con su madre de manera brusca y usando un lenguaje áspero. Todos los objetos de valor de la casa, incluyendo las modestas joyas de la señora Fuller y los electrodomésticos, desaparecieron misteriosamente. Incluso hubo ocasiones en las que alguien se llevó la lavadora mientras la señora Fuller estaba fuera. Ellie necesitaba dinero para su entretenimiento. A pesar de los esfuerzos de la señora Fuller por inculcarle el amor por los libros, el teatro y el aprendizaje, estaba devastada al ver que su hija no tenía otros intereses en la vida. La madre culpaba parcialmente a los amigos de Ellie y a las influencias negativas por sus problemas, adolescentes de familias disfuncionales que ni estudiaban ni trabajaban. La señora Fuller veía a estos individuos como personas vacías, limitadas y descuidadas, con una gran influencia sobre su hija. El cuerpo joven de Ellie no podía soportar la presión y fue hospitalizada en varias ocasiones. Los médicos advirtieron que, si continuaba por ese camino, los resultados podrían ser fatales. Aterrada, la madre decidió tomar medidas drásticas y mudar a su hija a un pueblo. Planeaba vender su apartamento, comprar una casa en un lugar remoto y alejar a Ellie de ese entorno dañino. Creía que el aire fresco, el trabajo físico, romper lazos y un cambio de escenario podrían ayudar a Ellie a reflexionar sobre su vida. Fue un proceso difícil dejarlo todo atrás, vender el apartamento sin garantías de que Ellie mejorara, pero la señora Fuller sentía que tenía que hacer algo, que tenía que intentarlo. ¿La llevaste a los médicos?, preguntó Jake, interesado en conocer todos los detalles. Por supuesto, incluso logré llevarla a una clínica en una ocasión, pero ella escapó y luego se negó a ver a cualquier especialista. Pensaba que estaba bien y no se veía a sí misma como enferma. No puedes obligar a alguien así a llevar una vida correcta con un simple lazo, explicó la señora Fuller con tristeza. Al inicio, ella se negó a mudarse al pueblo, por lo que la señora Fuller tuvo que hacerlo sola.
La mujer estaba desorientada, había emprendido ese cambio solo por el bien de su hija, pero ella encontró una solución y decidió quedarse en la ciudad viviendo con alguien de su compañía. Desafortunadamente, la madre misma había empujado a su hija a acercarse aún más a esas personas. Sin embargo, ella regresó, enojada, delgada y descuidada, transformándose rápidamente en alguien similar a aquellos con quienes disfrutaba pasar tiempo. La señora Fuller sabía que su hija vivía con una amiga, pero al parecer el apartamento abarrotado, la falta de dinero y las constantes discusiones y peleas no eran adecuados para ella. En búsqueda de un lugar donde vivir, una ella frustrada regresó a su madre, quien siempre le proporcionaría comida y una cama limpia. La señora Fuller sintió un leve alivio, pensando que su plan para redirigir a ella finalmente había tenido éxito. Desafortunadamente, las cosas no resultaron como esperaba. No pasó mucho tiempo antes de que los antiguos amigos de ella comenzaran a visitar el pueblo, e incluso ella viajaba a los 150 kilómetros de distancia para verlos en la ciudad. Además, ella encontró una multitud similar en el pueblo y comenzó a frecuentar una casa con un jardín descuidado, un techo con goteras y una mujer con 3 hijos de diferentes padres, donde se organizaban fiestas interminables. Un día, la señora Fuller notó el abultado vientre de su hija Ellie, lo cual indicaba que estaba embarazada. ¿Cuál es el problema? Tengo 18 años y tengo derecho a estar embarazada. Se encogió de hombros Ellie cuando la señora Fuller compartió sus sospechas. ¿Y quién es el padre? ¿Es de nuestro pueblo?, preguntó la señora Fuller con preocupación. No, es de la ciudad, pero honestamente no recuerdo su nombre ni cómo se veía. Nos conocimos en un club, respondió Ellie, recordándole a su madre sus indiscreciones juveniles. La señora Fuller se llevó la mano al corazón mientras ella sonreía, disfrutando del impacto que le había causado a su madre. A pesar de su embarazo, ella continuó con su estilo de vida habitual, bebiendo, fumando y desapareciendo en la ciudad o en la casa del pueblo. Las súplicas de su madre para que dejara de beber cayeron en oídos sordos, ya que ella parecía indiferente al destino de su hijo por nacer. No es asunto tuyo, fue la única respuesta que recibió la señora Fuller a sus súplicas. Finalmente, el hijo de Ellie, Tommy, nació prematuramente. Era increíblemente pequeño y frágil. Mientras ella era llevada de urgencia al hospital de maternidad desde la calle, donde había comenzado a experimentar contracciones, el bebé luchaba por sobrevivir. Tommy nació débil y enfermo, y fue ingresado en el hospital mientras ella era dada de alta. Una vez libre, ella regresó a su antiguo estilo de vida, dejando a la señora Fuller para visitar a Tommy y consultar con los médicos. La condición de Tommy era grave. El estilo de vida de ella durante su embarazo había tenido un impacto negativo en su salud, subdesarrollo de la mayoría de los órganos y sistemas, defectos cardíacos, según informó el médico. Además, le advirtieron a la señora Fuller que, si el bebé sobrevivía, sería una persona discapacitada que requeriría cuidados de por vida. Su esperanza de vida también sería probablemente corta. Ella estaba decidida a rechazar a su hijo. ¿Por qué lo hice? Finalmente se dio cuenta de la inutilidad de sus acciones. La señora Fuller no se culpaba a sí misma por lo que le había sucedido a ella. Sabía que le había dado a su hija suficiente tiempo y había hecho todo lo posible para criarla adecuadamente. No era su culpa que hubiera fallado en influir en su comportamiento. Ahora, la señora Fuller se dedicaba por completo a Tommy, brindándole atención médica, ayudándolo en su desarrollo y llevándolo a consultas médicas. La gente, incluyendo a los médicos, se preguntaba dónde estaba la madre del niño y por qué era la abuela quien lo estaba criando. Sin embargo, la señora Fuller les mentía a todos, afirmando que su hija estaba trabajando arduamente para mantener a su hijo y que ella, como abuela, solo estaba ayudando a la joven madre a cuidar de su hijo discapacitado. No sentía vergüenza por el comportamiento de su hija, había dejado de temer al juicio de los demás hace mucho tiempo. Su mayor temor era que su hija perdiera sus derechos parentales y que su querido nieto Tommy fuera alejado de ella. La posibilidad de que permaneciera con su abuela era remota debido a las difíciles condiciones de vida, la avanzada edad y los escasos ingresos de la señora Fuller. Por eso, la señora Fuller mantenía esta farsa por el bien de su nieto. Sin embargo, ella trajo a su esposo a casa, un hombre adulto con ojos nublados por el constante consumo de alcohol, y anunció que ahora vivirían juntos. La señora Fuller pensó que las cosas no podrían empeorar ni volverse más difíciles, pero se equivocaba. Este hombre, llamado Alejandro, hizo que su vida fuera un infierno. Vació rápidamente el refrigerador sin importarle su contenido. No le importaba que las frutas y la leche que la señora Fuller compraba para Tommy fueran lo último que tenían. Alejandro nunca limpiaba después de sí mismo y gritaba a ella y a la señora Fuller si algo no le gustaba.
A veces incluso recurría a la violencia para empeorar las cosas. Los amigos de Alejandro empezaron a visitar su hogar regularmente, y eso era insoportable. Permanecían despiertos toda la noche en la cocina, jurando, riendo a carcajadas, llenando la casa de humo de cigarrillo, chocando vasos y, a veces, incluso peleando. Mientras la señora Fuller se sentaba a su lado, Tommy se revolvía en sueños. Tenía miedo de quedarse dormida. ¿Y si hubiera un incendio o algo así? No, tenía que estar alerta. Sin embargo, ella estaba contenta con todo esto. No podía irse. ¿Cómo podría dejar a Tommy con ellos? Repentinamente, la señora Fuller se secó las lágrimas. Tommy la amaba. Ella era su única esperanza. Había soportado todo esto por su bien. Se habría ido hace mucho tiempo. De hecho, eso fue lo que hizo cuando pronosticaron que Tommy, el niño discapacitado, tendría una vida corta desde el principio. A pesar de todo, la señora Fuller se aferraba a la esperanza de un avance médico y al poder de la medicina moderna. Al principio, el bebé parecía estar bien, pero luego contrajo neumonía, lo cual resultó fatal para su frágil salud. La señora Fuller fue al hospital con él, pero luego el niño fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos y finalmente falleció. La señora Fuller lloró durante días después de recibir la terrible noticia de los médicos. Ella y sus amigos también lamentaron, pero su dolor provenía de la pérdida de sus ingresos. Bueno, tendremos más bebés, se encogió de hombros ella. Al final, no es algo difícil de hacer. Alejandro sonrió al escuchar esta conversación. Entonces, la señora Fuller se dio cuenta de que ya no podía vivir con su hija, esta criatura fría, aterradora e inhumana. Empacó sus pertenencias y huyó a la capital. Su pensión era pequeña y su hija incluso había tomado préstamos a su nombre. Ahora sus amigos deducían de su pensión. Apenas recibía algo, pero el tiempo pasaba y pronto pagarían todas sus deudas. Vivía en un albergue sin un espacio propio, pero prefería eso a soportar las payasadas de ella y Alejandro. A menudo luchaba para encontrar comida, así que caminaba cerca de restaurantes y cafés por la noche. A veces dejaban comida no consumida para las personas sin hogar. No sabía que Jaque era el dueño de todo eso. Jaque sacudió la cabeza, luchando por comprender lo que acababa de escuchar. La señora Fuller, una maestra amable, compasiva y talentosa, vivía de esta manera tan terrible. Su corazón se angustiaba por esta mujer notable. No merecía tal destino, pero ahora las cosas cambiarían para mejor. Créelo o no, Jaque comenzó, te estaba buscando durante mucho tiempo solo para expresarte mi gratitud. Ahora que te encontré, tendrás tu propio apartamento acogedor y limpio, similar al que solías tener. Eres una excelente maestra que ama tu trabajo y la gente necesita tu conocimiento. Mis amigos tienen hijos que necesitan clases adicionales y estarían muy agradecidos de contar con un tutor como tú. Te pagarán bien, créeme. Si quieres, puedes trabajar a tiempo parcial como tutor. No quiero obligarte, Jaque. Puedes considerarlo como una forma de pagar una deuda. Sé que te costó mucho pagar el préstamo que tomaste para enviarme al concurso, y sinceramente, esta ayuda no es una carga para mí en este momento. Simplemente estoy feliz. También quiero que conozcas a mi esposa y a mis hijos. Alberta estará encantada de verte. La señora Fuller sonrió al mirar a su antiguo alumno. Sí, también estoy emocionada por conocer a tus hijos y ver a Alberta. Estoy muy feliz por ti. Gracias, Jaque. A pesar de su destino amargo, la señora Fuller realmente se sentía contenta. Sabía que su futuro tal vez no sería completamente brillante, pero sin duda no sería tan oscuro como antes. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.